Shalom, mis amados hermanos. Aquí estamos en esta estación 19, Seilata. Seilata que tiene que ver con sedición, violencia contra la autoridad. Bienvenidos a este tiempo especial de las 42 jornadas del pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán, partiendo desde Egipto, aquí en Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre, por supuesto, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos todos, amados, a este tiempo de Israel, Casa Integral, su casa, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, estación número 19, Seilata, con letra C, doble E, Seilata. También la podríamos encontrar en algunos textos con la letra Q y Keilata, o con la letra K, también Keilata. Muy bien. Libro de Números en el capítulo 33, ya vimos, salimos de Risá y entramos a Seilata. Y en la primera jornada hablamos de la importancia de esta estación, una de las más difíciles, como lo mencionamos, tal vez de las más complicadas de las estaciones donde podríamos considerar que el pueblo pierde la dirección, el sentido, la espiritualidad, hasta la razón, si puede utilizar esta expresión más popular. Pero lo interesante de la estación Seilata en esta jornada 19 no es solamente que ocurrió en un tiempo especial entre la vida de Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel, sino que es un acontecimiento que lastimosamente vivimos hoy en el siglo XXI de una manera viva, de una manera absolutamente permanente entre los pueblos. Recordemos que utilizamos la palabra sedición. Esa palabra sedición en principio la concluimos como el alzamiento colectivo de un pueblo ante la autoridad. No solamente un alzamiento colectivo, sino además violento. Por favor, subraye esto. Cuando un pueblo se levanta, nosotros, el pueblo, unido, jamás seremos vencidos. Y falta que dentro de ese grupo de la sedición, para que ocurra la sedición, pues ocurre un fenómeno muy interesante, y es que aparece un líder, comillas, mejor un provocador, creo que es la palabra más correcta, no es un líder, un provocador, un persuadidor, una persona que persuade, que si lo puedo decir entre comillas es un seductor, porque hay gente que no solamente se dejan atraer por la palabrería, sino que tiene un poder de convencimiento, de insinuación, repito, de provocar, de encaminar, de motivar, de persuadir, de impulsar. ¿Cuántas palabras sinónimas podríamos encontrar? Motivar. Los motivadores, ustedes de hecho conocen hoy, particularmente en la palabra, tenemos en muchos escenarios bíblicos o presentaciones de la palabra a hombres que son extraordinariamente motivadores, tienen una palabrería tan extraordinaria para contar historias, para hacer reír a las multitudes y para llevarlos a una condición de creer que están recibiendo una palabra de parte de Adonai, cuando no es más que una simple, repito, palabrería, disfrazada de Biblia,
disfrazada de predicación, disfrazada de palabra. Bueno, muy bien. Vamos a continuar en nuestra jornada porque el tiempo apremia y recuerden que estamos en el libro de Números en el capítulo 16. Yo espero que usted se tome el tiempo, si no lo ha hecho, amados, con el capítulo 16. Léanlo, por favor, pero léanlo en detalle. La verdad que estaba observando aquí en mi Biblia, entre una de mis Biblias, esta que es la que más utilizo para mis trabajos, mis anotaciones y demás, y pude notar que justamente en el capítulo 16 tengo tantas anotaciones y tantas marcaciones y tantos resaltamientos que a veces incluso cuando voy a leer no puedo hacerlo bien. Hoy quise traer mi otra Biblia en caso de que requiera apoyo de otra Biblia, porque en esta he marcado tantas cosas que ya algunos textos se me pasan, los he repisado y parece que no los puedo leer debidamente. Capítulo 16, retomemos un poco la historia. Coré, hijo de Isá, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces la primera palabra que tomamos en nota la semana anterior, o el día anterior, perdón, tomaron gente. Tomaron, estamos hablando aquí de los que motivan, de los que propulsan, de los que provocan, de los que seducen, de los que persuaden. Y se levantaron contra Moisés. Inmediatamente entraron a formar con un mensaje la sedición, es decir, levantarse contra la autoridad. Con 250 varones de los hijos de Israel, y además no eran cualquier gente del vulgo, del populacho, del popular. No. Estamos hablando, léalo conmigo, que levantaron, tomaron gente, les venden una idea, les envían un mensaje, pero ¿quiénes son estos que nos dirigen? ¿Es que acaso nosotros, yo también soy levita, yo también puedo ejercer la autoridad de líder? Y tiene ese poder de convencimiento, de convocatoria, y no son, repito, cualquiera, son gente que conocen de palabra, 250 de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo y varones de renombre, y se juntaron contra Moisés. Coloque allí: y prepararon la sedición contra Moisés, es decir, el alzamiento colectivo. Y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos aquí son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. Y aquí nos muestra a ese Moshe manso, a ese Moshe humilde, a ese Moshe sensible a entender que lo que está ocurriendo, por supuesto, no tiene ninguna representación ni valor delante de Adonai. Y habló Coré y a todos, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai mañana, y el varón a quien Adonai escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moshe a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Adonai de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Adonai, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Es decir, aquí Moshe, con una voz pausada, en sabiduría, en entendimiento, en madurez, en carácter, en liderazgo, en autoridad de parte de Adonai, le dice: Coré, ¿te es poco el hecho de que ya Hashem, en su gracia, en su misericordia, te separó
del pueblo y te escogió dentro de la tribu de Leví para que seas parte del sacerdocio, para que ejerzas en la comunidad, para que ministres al pueblo? ¿O es que solamente crees que debe ser sacerdote, el Cohen Gadol? ¿Es lo único que tú crees que es relevante en esta comunidad? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Adonai. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Porque aquí no se levantaron contra Moshe, aquí no se levantaron contra Aarón, aquí se levantan contra la Shekinah de Adonai. Por favor, escúcheme con mucha atención lo que estoy mencionando. Brota del corazón de la palabra del libro de Números. Coré no se levantó contra su primo Moisés o contra su primo Aarón, no por el liderazgo, no por el sacerdocio. Se levantan contra la ordenanza, contra el propósito de Adonai, contra la voluntad de Adonai. Si Adonai los puso en su tarea de líderes y de sacerdocio a ellos, ¿por qué te levantas? No contra ellos, te estás levantando contra la autoridad de Adonai. Esto, repito, es típicamente lo que lastimosamente ocurre en nuestros días. Y saben, lo digo con amor, lo digo con respeto, con temor, con toda la sujeción a la palabra de Hashem. Cuánto lamentamos como pastores, a tantas gentes en las naciones. No hablemos de Israel Casa Integral en particular, hablemos de todo el cuerpo pastoral en las naciones, que lastimosamente y con tanta frecuencia recibimos de parte de la congregación a hombres y mujeres, a familias, que se levantan contra el pastor, que se levantan contra el ministerio, que quieren ejercer posición, que quieren ejercer cargos, que quieren tener títulos, que anhelan tener autoridad dentro de una congregación. Amados, como dice nuestra amada pastora Pili, ¿cuántos quisieran estar en nuestros zapatos? ¿Y cuántos no soportarían siquiera un día de la carga pastoral y de la responsabilidad que tenemos como pastores? A veces pareciera ser que la posición pastoral es cómoda, es tranquila, que no afecta. Pero, amados, dura cosa es, duras situaciones. Bueno, pero estoy leyendo lo que el texto dice. Y envió Moshe a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es decir, ya estaban contaminados. Por favor, dígalo conmigo, contaminados. Porque lastimosamente cuando algo ocurre, y por favor lo voy a repetir y lo digo con respeto, pero espero que usted reciba esta palabra de exhortación como parte integral de una casa, de una cajal, de una keilá, de una asamblea, de una comunidad. Típicamente, ¿qué ocurre cuando estamos en estos procesos de transición? En general hablemos del concepto nivel 2 evangélico en el contexto de Torah. ¿Qué ocurre cuando lo mencionamos en el programa de Rizá, la estación de Rizá? ¿Qué ocurre cuando una persona recibe una invitación de última hora, de último momento, el día viernes, día 6, entrando a Shabbat, para que en el día de Shabbat, o sea, el día séptimo, vaya a tener un compromiso, la reunión social, una celebración de familia, un aniversario, una graduación, un cumpleaños, no sé, cualquier compromiso de carácter social? ¿Y qué ocurre cuando tú estás en esa posición y tomas la decisión de asistir al evento social particular y desobedecer tu asistencia o permanencia con Shabbat? Pastor, pues perdóneme, pero es que para mí era muy importante ese cumpleaños o esa graduación. Sí, pero lo más importante delante de Adonai es el cumpleaños, la graduación, el partido de fútbol, el paseo a la playa, el viaje al río, el asado, la Copa Mundial de Fútbol. ¿O es más importante la obediencia con Hashem? Esto es personal, hermanos. Cada quien, libre albedrío, tomamos una decisión. Yo os pongo frente a la vida y a la muerte. Te pido que escojan la vida, por favor, escojan la vida. Pero lastimosamente escogemos lo que nos parece. Escogemos lo que nos conviene. Pues yo no veo nada malo que yo pueda ir a una reunión
Entonces, aparte de que no solamente voy a una reunión, aparte de que no solamente voy a fallar en mi Shabbat, aparte de eso me llevo a 2 o 3. Pues, para completar la historia, aparte de eso tomo a 2 o 3 de la reunión de Shabbat y me involucro en la vida privada de ellos y les llevo también conmigo y les hago la invitación a apartarse del Shabbat para que me acompañen y justifiquen que yo también fui y que ellos también fueron. Por favor, hermano, si te estás ahogando, ahógate solo. Pero no tienes que estar quitando y ser piedra de tropiezo para otros. Típicamente es lo que estamos viendo aquí. Coré tenía un problema de rivalidad con su familia en el sentido carnal y de su liderazgo en su sentido egoísta. Yo también puedo ser líder, yo también puedo ser sacerdote, yo también puedo ser el Cohen Gadol, yo también soy levita. Pero el problema de su rebeldía no fue solo él, sino que involucró a 250 líderes, hombres de reconocimiento, gente de posición dentro de las 12 tribus, y los intoxicó, los provocó, los sedujo, los promovió, los persuadió y los encaminó a cometer una locura que trajo, por supuesto, consecuencias. Es poco que no hayas hecho. Entonces vienen las justificaciones, vean el verso 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ah, no, pues, estas palabras creo que están muy de moda para este tiempo. Observen, Coré no solamente ataca a Moshe y a Aarón, sino que además les reclama, justificándose en la sedición, en su persuasión, en su seducción, en su motivación, en su motivar, en su propuesta. Dice, nos haces venir de una tierra en la que destilamos leche y miel. Ah, sí, cómo no, en Egipto. Sí, claro, cómo no, leche y miel en Egipto. Claro, y aparte de eso le dice, ¿y nos traes a morir en este desierto? Y aparte de eso te enseñoreas, o sea que te glorías, pues, te sientes el dueño de toda la casa de Israel y lo haces de una manera imperiosa. Observen las palabras que utilizamos aquí. La palabra, la Biblia dice, como sabemos, escrito está. Y es que el imperio yanqui, ese imperio que se creen los dueños del mundo y que toman decisiones y que nos certifican y nos desertifican. ¿Y por qué nos desertifica el imperio? ¿Acaso quiénes son ellos para desertificar? Yo no sé, algunos sabrán de qué estoy hablando, pero lo que quiero decir es, yo creo que deberíamos hacer lo mismo que está ocurriendo en el proceso. Deberíamos quitarle las visas a estos sediciosos que se levantan contra la ordenanza de Adonai. Creo que me están captando los que están escuchando. Bueno, dice, ni tampoco nos has metido a la tierra a la que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de las tierras y las viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Total rebeldía. Entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Adonai, no mires su ofrenda, ni a un asno, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moshe a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Adonai, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y cercaos delante de Adonai cada uno en su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo con Moshe y Aarón. Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del Mishkan de reunión. Entonces la gloria de Adonai apareció a toda la congregación. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¡Oh, qué palabra tan extraordinaria! Mira, mi hermano, cada vez que estés involucrado, participante de una sedición, de una rebeldía, de una motivación, de una causa, el pueblo unido jamás será vencido. Tienes que entender que serás
víctima de una consecuencia que esto trae. Repito, típicamente lo estamos viendo hoy en vivo y en directo en todas las naciones del mundo. Se están presentando revueltas, literalmente sedición como tal, literal, contra los gobiernos, contra las políticas, contra las formas, la economía, etc. Y cuando se levanta el pueblo unido, jamás será vencido, y vienen las autoridades, terminan colocando presos a un montón de personas que a la postre lo único que hicieron fue ir allá a presentar una pancarta, una valla, una bandera, lo que sea, y a gritar, y resulta que los que promovieron todo, tranquilos, terminan siendo víctimas aquellos que tan solo pasaban por ahí. Ves, como dijo un señor amigo del Salvador, yo pensé que estaban vendiendo huevos. No sé qué significa, algún hondureño o salvadoreño me puede explicar qué significa esto. Y se postraron sobre sus rostros, apartados de ellos, de esta congregación, los consumieron. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Adonai, Adonai, de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. Adonai, es solo uno. Vean, qué justicia tan maravillosa la de Moshe. Aquí no son culpables todos estos 250, es que es uno. El provocador, el persuadidor, el que persuade, el que seduce es uno. Habla a la congregación y diles: apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Hermanos, es tan delicado el tema que estamos viendo aquí en Seilata, que el hecho de que una persona tome esta actitud de sedición, de rebeldía, de oposición, de contrariedad, significa que todo lo que está en torno a esa persona está en una condición de inmundicia, de pecado. ¿Y qué ocurre cuando nosotros nos juntamos con ese persuadidor, provocador, disociador? Estamos untados de la misma inmundicia. Esto es extremadamente delicado. Yeshua dijo: el que no está contra mí, el que no está conmigo está contra mí, punto. Así de sencillo. O sea, tenemos que ser claros, hermanos, que definitivamente cuando se levante el provocador, porque ese provocador viene motivado ¿de dónde? Del adversario, es la única respuesta posible. Puede tener justas razones, puede presentar palabras bonitas, puede justificarse, puede dar a entender muchas cosas, pero cuando tú estás enfocado en tu plan, en tu propósito y en lo que es el emet, la verdad, no permitas que a tus oídos, no permitas que a tu corazón, no permitas que a tu mente, la mente de Yeshua, venga el provocador y te aparte del propósito. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres e hijos y sus pequeñuelos, que nada tienen que ver en este asunto. Esto es extraordinariamente importante. Los adultos cometemos errores, apartamos a nuestros hijos, los centramos en la polémica de la sedición, los involucramos en la perturbación, los involucramos en la desobediencia, los involucramos en la rebelión, y ellos, ovejitas, corderitos que nada tienen que ver. Y dijo Moshe: en esto conoceréis que Adonai me ha enviado para que hiciese todas las cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Verso 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Adonai no me envió. Mas si Adonai hiciere algo nuevo y la tierra se abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Adonai. Ya veremos esos textos en el Brit Hadasha, en el libro de Judas y en segundo de Pedro. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, tan pronto Moshe termina de decir estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a
todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. De ahí viene esa frase, que la tierra nos trague, o que la tierra no nos trague, mejor, no sé cómo lo dicen. También salió fuego de delante de Adonai y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Entonces Adonai habló a Moshe diciendo: di a Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, que tome sus incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Adonai de Adonai, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eliezer tomó los inciensos de bronce con los que quemaron y se habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. ¡Ay, qué cosa tan impresionante! Usted ha leído esta historia, ¿verdad? Al día siguiente se levanta Adonai, toma una acción directamente a Adonai, y al día siguiente los que quedaron ahora murmuran contra Moshe y Aarón, porque ocurrió lo que ocurrió por tu culpa, Moshe, por tu culpa murieron todos. Y esto ocurre, y miren, hermanos, perdone que lo disfrutemos con este gozo, porque lo que está ocurriendo justamente hoy. Israel estaba tranquilo, los días pasaban normales, va y viene el día, pero el 7 de octubre un grupo de salvajes terroristas irrumpen en las tierras de Israel, y ustedes conocen la historia: matan, violan, incineran, mutilan y hacen las peores perversiones que un ser humano jamás se le ocurría a alguien poder hacer. En la mente de un ser humano, aún de pronto con una mentalidad mala, haría cosas tan perversas como las que hicieron aquellos hombres terroristas. Yo creo que la palabra terrorista se queda corta. Personas dementes, endemoniados completamente. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver ya las fotografías que finalmente las publicaron, ya están disponibles a las gentes, las tenían guardadas. Israel, por respeto, por honra a las vidas de todos aquellos inocentes, guardaron esas fotografías. Al principio solo algunas personas muy particulares en investigación o en ciertos protocolos de seguridad pudieron ver la masacre en vivo y en directo. Pero en las Naciones Unidas, cuando el señor Benjamín Netanyahu, el primer ministro, se presentó en las Naciones Unidas, ustedes saben lo que ocurrió. Medio pueblo se retiró, medio de los países se retiraron, más de medio, el 70% probablemente, se retiraron de la sala de las Naciones Unidas. Esto es un acto totalmente indebido, indecente, inapropiado. Entonces, ¿cuál es la función de las Naciones Unidas? Yo lo llamaría las Naciones Desunidas, porque eso no tiene sentido. Al frente se parará quien tiene que exponer su tema y dirá lo que tiene que decir. A algunos les parecerá, a otros no les parecerá. Cada quien con su tema. Ahí están las cosas, y lo digo por experiencia personal. Se presentó nuestro presidente y habló tonteras, para decirlo de esa manera. Digo, en Colombia, hablar tonteras, pero por lo menos la gente estuvo ahí. Pero cuando se presentó el primer ministro de Israel, basta decir Israel, para que el antisemitismo se levante y se forma todo lo que ocurrió. Pero él, en su solapa, llevaba consigo, bueno, en un costado el símbolo de los secuestrados, lo que representa esta tragedia, y en el otro sentido, en la solapa, el QR, que si usted tomó la fotografía, bueno, está disponible. Si no la tiene, yo se la puedo enviar, el QR, donde usted coloca su teléfono y automáticamente va a ver todo el álbum fotográfico de lo que ocurrió en la masacre del 7 de octubre. Les confieso, amados, que mi esposa y yo hicimos el ejercicio, tomamos el QR de la solapa del primer ministro, tomamos la fotografía, sacamos el QR, abrimos el álbum fotográfico, y les voy a ser honesto, muy sincero, alcancé a ver si acaso 2 o 3 fotografías, pero me bastó con eso. No soporté ver la matanza tan
aterradoramente perversa. Es que no tengo una palabra en mi vocabulario para expresar lo que pasó, lo que sucedió allí. Entonces, Israel está haciendo lo suyo, está tomando una acción de protección sobre su pueblo. Es más, no es sobre Israel, es sobre todos nosotros. Si se permite que esa maldad, en el sentido de la palabra, la maldad terrorista de estos hombres se extienda a nuestras naciones, hermanos, nuestras familias en algún tiempo serán tal cual víctimas de esta barbarie que ocurrió. Tenemos que tomar control sobre esto. Es profético, es toraico, es bíblico lo que se está haciendo. Entonces dice el texto que inmediatamente al día siguiente el pueblo se levantó y murmuraron contra Moshe y Aarón, y que por lo que había ocurrido en el momento anterior. Ese genocidio que ocurrió con Coré y con toda su gente, es culpa tuya, Moisés. Estamos viviendo la misma historia, señor primer ministro. Todo lo que ocurre en Gaza es culpa tuya. Hermanos, no es así. Hay justicia de Adonai. A ver, y vinieron Moisés y Aarón delante del Mishkan de reunión, y Adonai habló a Moshe y dijeron: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Bueno, ya leímos esta parte y vamos a avanzar en el contenido. Muy bien. Quería que me tomé el tiempo de hacer toda la lectura del capítulo 16. Repito, porque es bien importante que miremos lo que está ocurriendo justamente aquí, amados. Sedición tiene que ver más allá de desobediencia. La sedición de esta estación selita trae una consecuencia terrible para el pueblo, pero no solamente ocurrió, sino que se repite y se continúa repitiendo hasta nuestros días. Hasta nuestros días vemos todo este conflicto, hasta nuestros días vivimos esta misma experiencia, hasta nuestros días. Aún todavía hoy vemos cómo el pueblo unido se levanta, las naciones, las guerras, la batalla contra migración, contra los emigrantes. Están ocurriendo situaciones extremadamente delicadas. Y ni miremos pues desde el punto de vista religioso, comillas, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista teológico para la grabación de este programa. Justamente en estos días un hombre entró a una congregación, a una iglesia, no importa la denominación, asesinó con armas de fuego a 4 de los feligreses que estaban reunidos para el tiempo de un servicio dominical. Aparte de eso, incendió completamente el edificio. O sea, estamos viviendo unos contextos no solamente en el sentido, repito, religioso, sino que de manera particular en el sentido completamente antisemita. El antisemitismo ha tomado una fuerza, está aumentándose día tras día, y esto porque evidentemente los enemigos del pueblo de Israel, que son el 70% de las naciones, pagan y hacen todo lo que sea necesario para eliminar esta situación. A ver si miramos algunos textos para complementar esta historia. Vamos a ir un momento al libro de Romanos. Por favor, acompáñeme al libro de Romanos. Veamos este texto maravilloso que creo que nos da una respuesta extraordinaria a lo que estamos viendo. Libro de Romanos. Vamos a mirar en el libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos. Leámoslo desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice Romanos capítulo 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada cual que está en la asamblea, a cada cual de los creyentes, a cada cual que tiene a Yeshua en su corazón, a cada cual que se considera un hombre kadosh, una familia kadosh, una familia de emuná, de fe, creyentes en nuestro Mashiach. A cada uno de ustedes les hablo, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por favor, hermanos, aquí todos somos iguales. Aquí no hay uno más que otro, otro menos que otro, por favor. Saben, hemos visto a lo largo de la historia, en la religión tradicional, vimos ese ordenamiento, no sé cómo se llamará, cardenales, obispos, hasta llegar a la máxima posición el Papa. Y si miramos en los contextos evangélicos, pues a lo largo de todas las denominaciones tenemos estructuras, ministerios, órdenes, todo jerárquico. Este es más importante que este. Y entre pastores, ni se diga, pues entre pastores, el pastor que tiene la congregación de mayor cantidad de población, o el pastor que tiene la iglesia más grande, o el pastor que tiene una iglesia más bonita, o el pastor que tiene el mejor grupo de alabanza, o el pastor, yo no sé, pero tenemos una condición entre los seres humanos de quién es más importante. Yo recuerdo mis reuniones pastorales a las que ya dejé de hecho de asistir por muchos años. ¿Por qué? Porque la pregunta típica de pastor a pastor cuando llegábamos a las reuniones, lo primero que me preguntaban pastores, muchos de los que ya nos conocíamos, pues ya esa pregunta no la hacíamos, pero cuando teníamos pastores nuevos y nos saludábamos y les recibíamos con ese amor pastoral: pastor, y perdóname, ¿cuánta gente tienes tú en tu iglesia? Típica pregunta pastoral. ¿Cuánta gente tienes tú en tu iglesia? O sea, pareciera ser que dependiendo del número de gentes, ni siquiera como cuántas ovejitas o cuántos corderitos, ¿cuántas gentes tienes tú? Qué pregunta tan absurda, sin sentido. Porque te van a medir, perdón la expresión que voy a usar, te están midiendo el aceite por el número de personas que tengas. La palabra que dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tienen que ser 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 para que seas considerado, oh, qué gran pastor. El pastor Alfaro tiene una congregación de 60,000 personas. Por favor, hermanos. Entonces aprendí, de 2 o 3 estoy yo presente, aprendí una respuesta que marcó mi corazón y con la cual me limpio ese problema. Sí, nosotros en nuestra congregación somos 6. 6, ¿cómo así, hermano? Mi esposa, mis 3 varones, mi nuera y yo. Somos 6. Mi familia, la familia que Adonai me entregó, mi casa y yo serviremos a Adonai. No quiere decir que no tengamos el amor por los hermanos en la congregación y por las naciones, por favor. Pero la iglesia, la asamblea, la comunidad, dígalo conmigo, mi familia, nosotros somos la iglesia. El propósito de Adonai es la familia que crece en emuná, la familia que crece en santidad, la familia que crece en integridad, la familia que crece en el propósito de Adonai y que nos congregamos como familia en la quejilá, en la cajal, en la asamblea, en la comunidad de Yeshua HaMashiach. Entonces no se trata cuántos somos, se trata de que mi familia, mi casa y yo serviremos a Adonai. Este texto de Romanos, por favor, subráyelo, márquelo, escríbalo por favor aquí en el chat. Gracias a los hermanos que escriben en el chat. Escríbalo para que alguien que esté entrando pueda tomar la cita. Romanos capítulo 12, yo lo leí desde el verso 1 en adelante. Digo pues, por la gracia que es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Adonai repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos los miembros los unos con los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Adonai nos ha entregado, si el de profecía, perdónenme, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Hermanos, ¿por qué entonces pretendemos
en la congregación unos más santos que otros. Pastor, ¿y por qué le dio la oportunidad a ese hermano de subir al púlpito? Si es que yo llevo aquí más años que él está recién llegado acá. Hermano, porque el que acaba de llegar viene con tanto gozo, con tanta fe, con tanta alegría, viene tan dispuesto, tan amor a la palabra, que tú en los años que tienes dejaste esa pasión por la palabra. La gente cree que porque asiste está haciendo la gran obra. No, amados hermanos, eso es como en el fútbol, el que no hace los goles los ve hacer, así es sencillo, dice por ahí un eslogan particular. Bueno, amados, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que procuráis? ¿Qué es lo que estás procurando? ¿Qué es lo que procuráis? Coré, sacerdocio. Ajá. ¿Te parece poco que ya te escogí para ser parte de la tribu de Leví, para que ministres a toda la comunidad? Vamos a ir a otro texto aquí en el Brit Hadash. Acompáñenme al primer libro a Corintios. Primer libro a Corintios. ¿Usted me escuchó? Primer libro a Corintios. No, primer libro de Corintios. Primer libro a Corintios. Segundo libro a Corintios. Vamos a ir al primer libro a Corintios en el capítulo 12. Capítulo 12, y veamos, a ver, capítulo 12, vamos a verlo desde el 24 en adelante. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Adonai ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos a los otros. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Esto es maravilloso, hermanos. Por favor, yo lo repito con tanta insistencia en Israel Casa Integral, para todo Israel Casa Integral en las naciones. Se los digo siempre, la bendición de mi hermano es mi bendición. Cuando veo a uno de los hermanos que me comparte el testimonio, pastor, quiero compartirle que en la empresa en la que trabajo recibí una promoción, un ascenso, eso me representa mejor tranquilidad económica, mejor posición laboral, eso me da mejores privilegios aleluya, tu bendición es mi bendición. Para eso oramos, para eso somos obedientes, para eso caminamos en emuná, para crecer, para ser cada día mejores en lo que hacemos. Cuando mis amados hermanos que han sido proyectados con su empresa, que han recibido el anhelo en su corazón de empezar un proyecto, tener una iniciativa empresarial, personal, individual, y logran avanzar y logran crecer y me llaman, pastor, mira, mi empresa creció en esta forma, estos son los vehículos nuevos de la empresa, tengo esto, hemos crecido en esto, tenemos tanto número de empleados, aleluya, bendito el Eterno, porque el gozo de mis amados hermanos será el gozo mío. Pero ¿qué ocurre con algunos que forman parte de la sedición, de la cultura, de la manera vieja de pensar? Ay, no, pues ¿quién lo puede creer? Ay, ¿quién lo aguanta pues ahora? Hermanos, por favor, ¿qué es ese celo? ¿Qué es esa envidia? ¿Qué es esa molestia? ¿Qué es esa incomodidad? ¿Qué nos dice la palabra? Esta palabra nos está indicando perfectamente lo que tenemos que hacer. 12:28, y aún nos puso en la iglesia. Dice, vosotros pues, veníamos en el verso 24, porque nosotros somos más decorosos, verso 26, de manera que si un miembro padece, todos padecemos. Verso 27, si el cuerpo enmechía, cada uno de nosotros nos gozamos con los que se gozan. Verso 28, y aún nos puso Adonai en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, ¿acaso son todos pastores? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? Cada uno tiene una bendición especial de parte de Adonai. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Amén. Qué lindo y qué maravilloso texto. Estoy en 1 Corintios 12, 27, 28, y me gustaría que miráramos nuevamente el libro de Números, donde veníamos anteriormente en el capítulo 16, para ir concluyendo un poco la jornada, hermano.
Vemos cómo en el verso 19, recordemos capítulo 16 del libro de Números, voy a retomar un poquito el tema del verso 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Adonai apareció a toda la congregación. Es decir, que aquí no queda la menor duda que las decisiones y las situaciones o las consecuencias que se ocurrieron con Coré, con su familia, con sus 250 que conformó en la sedición, se los devoró la tierra, fue una decisión directa de parte de Adonai. Repito, para los temas del siglo XXI, con estas acusaciones de genocidio y demás, por favor. Saben, a mí me parece tan impresionante, y estos son temas que son muy delicados, yo no sé si esto afecta a un video, yo no sé esas cosas, pero lo quiero mencionar en buen sentido, espero no ser impertinente, y repito, en los términos de logaritmos y cosas así. Pero cuando se produce los ataques, Israel anuncia, envía volantes para toda la ciudad, por favor desocupen de tal lugar a tal lugar, vamos a bombardear. Y no son 2 o 3 volantes pues que aparecen, ustedes han visto las imágenes, miles, millones de volantes los aviones sueltan para que todo el mundo tenga acceso a la información. Vamos el día, la hora y el lugar donde se va a bombardear. Eso tiene como propósito que las gentes resguarden sus vidas. Y ocurre que cuando se envían esos aviones y ocurren estas situaciones, usted seguramente ve las noticias, notará, mis amados, que la destrucción es impresionante. O sea, el poder de estas armas es algo que definitivamente pues son para ella, son hechas para eso, para destruir esas estructuras. Y uno se puede preguntar quién puede quedar vivo después de una cosa tan terrible como un bombardeo de esos. Un solo avión produce tanto daño que es impresionante. Pero pasa el avión, pasa la situación, y a los 5 minutos aparecen miles. Otra vez, yo no sé de dónde salen, yo no sé dónde se guardan, yo no sé dónde se esconden, yo no sé en qué subterráneos están, pero al poco momento salen miles de miles. Hombres, mujeres, niños, todos. Es impresionante cómo todo esto ocurre. Así es que vamos a continuar y quiero que me acompañen. Habíamos hablado del libro de Judas y les mencioné que iba a hablar de Judas en el contexto. Vamos a mirar un poquito el libro de Judas. Judas es un solo capítulo, pero tiene cosas supremamente interesantes que justamente nos hablan del tema de hoy. Judas, siervo de Yeshua y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Adonai Padre y guardados en Mashiach. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Lo vimos ya, lo leímos en el programa anterior. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, y aquí podríamos volver el tema, provocadores, persuadidores, seductores, insinuadores, encaminadores, motivadores, propulsores, alzamientos, sedición, algunos hombres encubiertamente, dice, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Adonai y niegan a Adonai, el único soberano, y a nuestro Mashiach. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta historia continúa. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
que estamos viviendo justamente hoy contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el adversario, disputando con el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Adón te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y hoy tenemos, lastimosamente, tengo que hacer este paréntesis a propósito, lo he mencionado en muchas ocasiones y lo debo tomar. Como dice por ahí, al que le calce el guante. Amados, nuestros lugares de congregación, el Mishkan, la asamblea, la Cajal, hermano, no es un sitio para que todo el mundo venga a exponer sus ideas, sus pensamientos. Hermanos, nosotros tenemos dentro de la organización de Israel Casa Integral, pues digamos el templo, si lo puedo usar en esa palabra, el santuario principal, y tenemos un edificio anexo llamado el Fellowship, donde hemos hecho algunas conferencias de médicos, donde se nos han hecho conferencias sobre manejo de taxes, o nos han presentado conferencias sobre asuntos de migración, o nos han presentado, conferencias sobre cómo preparar empresa, cómo generar empresa, etcétera. Esas cosas nunca las hacemos en un púlpito. Nunca jamás en el púlpito, pero lastimosamente en muchos de nuestros países, no voy a hablar en particular de uno en particular, pero en nuestros países lastimosamente los púlpitos se convierten en el púlpito del político de turno. El que más me convenga o el que más me interesa o eventualmente el que más me ofrezca algo, lo traemos al púlpito, por favor, y los presentamos desde un púlpito, los presentamos como el candidato, la candidata, como el que va a lograr, como que el que va a cambiar el tema. No, aquí el que cambia el tema, el que cambia el corazón, el que cambia la situación es Yeshua, no es un hombre, no es una mujer, no es un político de turno. Por eso nosotros no podemos prestar nuestros púlpitos para este tipo de situaciones. ¿Qué está pasando, cuerpo pastoral? Hermanos, esto lo dice la palabra: hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el horror de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. No, mis amados, no mezclemos una cosa con otra cosa. La casa de Adonai es la casa de Adonai, para la palabra de Adonai, para la exhortación, para la palabra, para la vida, para el propósito. No para vender politiqueros de turno que solo se presentan una vez en su vida a un púlpito e incluso a decir que sí, no, es que yo soy creyente, es que yo, como dijo por ahí hace unos días un líder de gobierno, dijo: yo leo la Biblia, por eso los hijos de Abraham, Caín y Abel. Ay, amados, por favor, qué vergüenza. Y por cuántas iglesias se pasean diciendo cosas blasfemas completamente. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Así es que, mis amados, cuando nosotros somos el pueblo elegido, llamado de parte de Adonai, cuando estudiamos nuestra Kadosh Torah, cuando caminamos con la mente de Yeshua, en la la obediencia de sus misbot, de sus mandamientos, la presencia, el Ruach HaKodesh está con nosotros y nos guarda en nuestro entrar y nos guarda en nuestro salir. Vamos a cerrar, amados, en el libro de Pedro. Vamos al libro de Pedro. Aquí estamos en segundo libro de Pedro. Vamos a tomar en el capítulo 2, que hace referencia al mismo contexto. ¿Sí tenemos 2 minutos? Sí tenemos 2 minutos. Dice Pedro en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún anegarán a Adonai,
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Adonai no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe Adonai librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos al verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entendieron, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia de gozarse de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hermanos, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, todo el libro de Pedro capítulo 2, y fue reprendido por sus iniquidades, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque él es vencido por alguno, es hecho esclavo del que venció. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo acá, creo que el tiempo se nos agota, y concluyamos en un minuto la historia maravillosa de esta estación 19 selecta. Me tomé el tiempo de leer textos completos porque probablemente muchos de ustedes no los han leído. Les invito, lean el libro de Números, capítulo 16 completo, léanlo. La historia de Coré, esa historia que estamos viviendo justamente hoy, que se está repitiendo frente a nuestros ojos, literalmente la estamos viviendo hoy. Adonai nos entrega, dígalo conmigo, señales, señales, señales. La pastora Pili tiene su programa llamado, los invito para que la sigan aquí a través de Israel Casa Integral, la cartelera del cielo, hermanos, la cartelera del cielo, la cartelera del cielo, la cartelera del cielo. Adonai todos los días nos muestra, nos entrega señales, 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 señales. Todo lo que está ocurriendo en la reunión de las Naciones Unidas, lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo en Inglaterra, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en nuestros países, lo que está ocurriendo con las embarcaciones, lo que está ocurriendo en toda parte de la tierra. Hermanos, son las señales, 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 señales. Y saben, el pueblo creyente está lejos de entender las señales. No prestamos atención a las noticias, no estamos pendientes de la prensa, la lectura, qué está ocurriendo. La pastora Pili se ha tomado el tiempo, repito, para hacer los programas, la cartelera del cielo, en el que de una manera profética está mostrando, enseñando lo que está ocurriendo. Y cuando yo pregunto ocasionalmente a los hermanos si están viendo la cartelera del cielo, no. Entonces, a la final trompeta, cuando el sonido de la trompeta suene, no estamos preparados para lo que viene. Vienen tiempos muy fuertes. No es nuevo, esto no es proféticamente hoy que lo estamos anunciando. Hemos vivido tiempos de guerra a lo largo de miles de años. Pero mis amados, no podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo en este mismo momento delante de nuestros ojos.
todas estas adversidades que el pueblo está viviendo, todas estas condiciones de los gobiernos, las alianzas, los pactos, los nuevos pactos entre gobiernos. Por favor, prestemos atención a todo lo que ocurre, porque eso afecta a economía, eso afecta a familia, eso afecta a migración, eso afecta la salud, esto afecta toda la existencia del ser humano. Así es que estamos en la estación 19 selecta, y es justamente lo que Adonai tenía para mostrarnos. Típicamente, repito, esto ocurrió y está ocurriendo justamente hoy en nuestras asambleas, en nuestras comunidades, en nuestro entorno social, en nuestras naciones y en todas las naciones del mundo. Mis amados, muchísimas gracias. Continuaremos mañana. Entramos a la estación número 20. Por favor, atentos. Gracias a todos por estar atentos. Yo supongo que ustedes están llevando sus notas, están escribiendo todo lo que estamos viendo, porque esta campaña o esta jornada de 42 estaciones es apasionante. Entramos a nuestra jornada número 20, que ocurrirá en el monte de Sefer, libro de Números, capítulo 33, verso 23. Allí comenzaremos el día de mañana. Mis amados, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía, gracias por compartir este video y gracias también por sus mensajes. Hasta el día de mañana. Shalom, mis amados. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.